¿Cómo están? Qué gusto saludarles, soy Paula Pérez. Hoy hablamos de la OTAN, que no se ha adaptado suficientemente al nuevo entorno de la seguridad. Una interpretación reduccionista de su identidad como comunidad occidental entra en contradicción con el actual escenario europeo y global, en el que la mayoría de las amenazas son compartidas por miembros y no miembros de la alianza. ¿Qué papel realmente está jugando la OTAN y quién toma las verdaderas decisiones? El proceso de ampliación trata de consolidar las fronteras de la OTAN y sus candidatos como una línea de exclusión política, deteriorando las relaciones con terceros estados como Rusia, sin obtener a cambio un aumento sustancial de la seguridad militar. Para muchos expertos, sin embargo, es necesario reconciliar las distintas identidades de esta organización, partiendo del concepto de indivisibilidad de la seguridad. Nos preguntamos, ¿estaremos frente a una organización obsoleta? ¿Estará Europa más dispuesta a tener su propia organización militar que responda a sus intereses? ¿O se va a mantener supeditada a los intereses y juegos geopolíticos de Estados Unidos? Hoy analizamos este tema en Jugada Crítica. Desplegamos por ello nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? ¿Cómo es posible que en tan pocos años se haya producido un deterioro de la confianza mutua como el actual? La falta de identidad y la credibilidad de la OTAN hacen tambalear no solo los intereses de sus miembros, también abren las críticas. Vamos a recibir por ello y revisar algunas interpretaciones. Si las puertas de la OTAN estuvieran realmente abiertas para Ucrania, si fueran honestos, no tendríamos que convencer a la alianza para cambiar de opinión y cerrar los cielos sobre nuestro país por las muertes que están trayendo las fuerzas aéreas rusas. No nos escuchan o no nos quieren escuchar. Algunos estados de la OTAN se asustaron diciendo que no podían responder, que no podían enfrentarse a los misiles y aviones rusos en el cielo ucraniano, porque conduciría a una escalada, a la Tercera Guerra Mundial. Pero ¿qué dirán si Rusia va más allá? En Europa invadiendo otros países. Estoy seguro que dirán lo mismo que le están diciendo a Ucrania. El artículo 5 del Tratado de la OTAN, que un ataque a cualquiera de los aliados se considera un ataque a todos, nunca ha sido tan débil como es ahora. Es solo nuestra opinión. La disuasión y la defensa no se trata de provocar un conflicto, sino de prevenir un conflicto. Se trata de preservar la paz y la tarea central de la OTAN es preservar la paz y prevenir el conflicto. Lo hemos hecho durante más de 70 años y debemos continuar. Las intervenciones de la OTAN lideradas por Estados Unidos durante las últimas décadas van desde Guatemala, Cuba, Vietnam, Congo, Nicaragua, Irak, la República de Yugoslavia, Afganistán, Libia y Siria. Las personas de todo el mundo en las últimas décadas de guerras libradas por los Estados Unidos y la OTAN pensarán profundamente, ¿deberían iniciar guerras los países que afirman estar en contra de la guerra? ¿Deberían sabotear la paz aquellos países que pretenden salvaguardar la paz? ¿Deberían los países que afirman salvaguardar su propia seguridad mostrar también respeto por la seguridad de otros países? La clave para resolver la crisis de Ucrania está en los Estados Unidos y la OTAN. Esperamos que los Estados Unidos y la OTAN, como culpables de la crisis, reflexionen sobre su papel en la crisis, asuman sus responsabilidades y tomen medidas concretas para aliviar la situación y resolver el problema. Vamos nosotros a hacer un mapeo justamente antes con nuestra actualidad informativa para generar más noticia y las repercusiones que este tema ya está desatando. Odette Díaz es nuestra corresponsal en la capital de Rusia, en Moscú, y hasta ahora nos brinda más detalles. Te recibo, Odette. Saludos, colega, gracias por el contacto. En momentos complejos como los que se viven actualmente ante el conflicto bilateral entre Rusia y Ucrania, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, a decir de autoridades, expertos y medios de prensa, juegan un papel primordial en el desencadenamiento de este entramado bélico y aún así sus representantes siguen apostando por la vía militar, dejando a un lado la diplomática y así echar más leña al fuego que arde. En un artículo editorial
editorial publicado por el diario chino Global Times se acusa a la Alianza Atlántica de presionar a otros países en vez de reflexionar sobre su propia historia. El medio de la nación asiática citó las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien exigió a Pekín unirse al resto del mundo para condenar lo que denominó invasión brutal de Rusia en Ucrania. Asimismo, advirtió a las autoridades del gigante asiático que el bloque militar monitorea de cerca cualquier indicio de ayuda a Rusia por parte de China. No obstante, en opinión del Global Times, la situación en Ucrania fue en gran parte provocada por la expansión agresiva de la OTAN hacia el este. El bloque es el culpable, sostiene el diario en su artículo, en el que también acusa a la alianza de ser un bloque militar de guerra fría y una marioneta de Estados Unidos. Según el medio asiático, a lo largo de su historia, la Alianza Atlántica lanzó múltiples ofensivas despiadadas y provocó sufrimiento a población civil. En ese contexto, el periódico recordó el bombardeo de la Alianza Atlántica sobre Yugoslavia de 1999 y al respecto refirió que las manos de la OTAN están manchadas de sangre y el bloque en sí mismo ha sido una amenaza para la seguridad global y local. De acuerdo con Global Times, Occidente se sumergió en una locura extrema al intentar poner etiquetas de malos y buenos en el conflicto en Ucrania, y en ese sentido el texto refleja que con respecto a las tensiones entre Rusia y Ucrania no existen lo bueno y lo malo absoluto, ya que la geopolítica, la historia y la cultura entre ambos países son demasiado complejas. Asimismo, el diario volvió a desmentir las informaciones difundidas en los medios occidentales que sugieren que Rusia pidió asistencia militar a China para su operación militar en Ucrania. El editorial concluye asegurando que la OTAN intenta utilizar este tipo de información para intimidar a China y coordinar a Washington en un intento de ocupar la superioridad moral sobre la crisis en Ucrania. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Muchísimas gracias, Oded Díaz. Vamos a hacer un mapeo geopolítico justamente de esta alianza militar que hoy centra nuestra atención y nuestro análisis. Esto es la OTAN. OTAN, Alianza Militar Estratégica. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949. Constituye un sistema de defensa colectiva cuyos estados integrantes acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si es atacado por una potencia externa. Su sede se ubica en Bruselas, Bélgica, y los 29 Estados miembros abarcan Norteamérica y Europa, es decir, el área comprendida en el norte del Océano Atlántico. Sin embargo, en otras partes del mundo, 21 naciones colaboran con el organismo dentro del programa conocido como Asociación para la Paz. En 2017, el gasto militar combinado entre sus 29 países miembros fue el 52% del monto mundial en esa materia. La alianza guerrerista está estructurada por el Consejo de la OTAN, donde cada uno de los miembros envía una delegación a la sede, incluyendo a un representante permanente que se reúne al menos una vez por semana. Tiene la autoridad de gobierno efectivo y el poder de decisión en la organización. Las reuniones de este consejo son presididas por el secretario general. La Asamblea Parlamentaria establece los numerosos objetivos estratégicos de la OTAN, sesiona con frecuencia anual y es el órgano que interactúa directamente con las estructuras parlamentarias de los gobiernos de los Estados miembros. Su comité militar, bajo la autoridad del Consejo del Atlántico Norte, se encarga de asesorar a la alianza en materia militar. Para ello se reúnen los jefes de Estado Mayor, aunque con más frecuencia se realizan reuniones a nivel de representantes militares. La OTAN ha recibido numerosas críticas por sus acciones adoptadas en los últimos años. Objeto de estas denuncias han sido Estados Unidos, Reino Unido y Francia durante las operaciones de la alianza militar en Libia en 2011. Hechos que terminaron con el derrocamiento y asesinato del presidente Muammar Gaddafi. Anteriormente, en 2003, protagonizó la invasión a Irak, basada en falsos argumentos sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte del entonces presidente Saddam Hussein, presuntos que, pese a caer por su propio peso, justificaron la instalación de tropas estadounidenses en el país árabe hasta nuestros días. Vamos a revisar cómo ha sido la expansión de la OTAN en el Europa del Este. Aquí les contamos.
Con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991 se dio por terminada la denominada Guerra Fría. En ese mismo año, las potencias occidentales prometieron que la OTAN no se acercaría a las fronteras de Rusia. Sin embargo, esta incorporó a casi todas las naciones del antiguo socialismo europeo, tratando de establecer una campaña agresiva de ampliación de sus zonas de influencia y un cerco militar contra el Kremlin. Este expansionismo se dio principalmente mediante la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de los países que anteriormente conformaban el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, mejor conocido como Pacto de Varsovia, la antigua alianza militar encabezada por la Unión Soviética y sus aliados en Europa del Este. En 1999 ingresaron a la OTAN Polonia, República Checa y Hungría. Posteriormente, en el año 2004, ingresaron Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Bulgaria. Finalmente, en el año 2009, Croacia y Albania también se unieron a la organización militar. El expansionismo de la OTAN no se limitó a la integración a sus filas de países del espacio postsoviético y en general de Europa del Este. Estados Unidos y sus aliados tuvieron una activa participación en la desintegración de la antigua Yugoslavia a mediados de los años 90 y en marzo de 1999 la OTAN realizó una campaña de bombardeos contra Serbia. El resultado de esta guerra fue la independencia de facto de Kosovo, la cual en 2008 fue formalmente proclamada y reconocida por Estados Unidos, la mayoría de los países de la Unión Europea y admitida en la Organización de las Naciones Unidas. Serbia y Rusia no han reconocido dicha independencia. El ataque militar de la OTAN a Serbia, con la consiguiente independencia de Kosovo, constituyó un ejemplo claro de modificación de fronteras mediante la guerra. En 2014 se dio en Ucrania un golpe de Estado que derrocó al presidente democráticamente electo Víktor Yanukovych y su partido de las regiones, el cual tenía cierta cercanía hacia la Federación Rusa, y se instauró en su lugar un gobierno provisional con fuertes vínculos hacia la Unión Europea y la OTAN. De tendencias fascistas, desde este hecho se generaron fuertes actos de repudio al golpe de Estado, que incluyó una rebelión popular en la península de Crimea, que llevó a un rompimiento con Ucrania y a un posterior referéndum en el cual masivamente la población aprobó su unión plena al gobierno de Moscú. Para la Federación Rusa resulta un peligro objetivo la expansión junto a sus fronteras de la alianza militar, que desde sus inicios ha sido siempre hostil a Rusia. Por su parte, la posición de Moscú siempre ha sido consecuente al afirmar que la pretendida seguridad de Ucrania al ingresar a la OTAN no puede sustentarse en los peligros y amenazas que esto representa para Rusia. Vamos a marcar la primera pausa en esta jugada crítica y con ella les compartimos nuestra jugada estratégica. La invitación para que participen con nosotros a través de nuestras cuentas activas en la red social Twitter. Les comparto las direcciones para que nos sigan, @jugadacrítica, @PaolaPTelesur. Si la OTAN decide desplegar sus fuerzas hacia Ucrania, ¿qué tipo de escenario de confrontación se desataría? ¿Y cómo calificar el papel de la OTAN en los conflictos desatados en Europa y Oriente Medio? Participe con nosotros, opine. Al regreso, el análisis. Ya volvemos. Repasemos cómo se ha comportado el progresivo cerco de la OTAN a potencias emergentes como Rusia y a qué tiempo se remontan estas acciones. Aquí lo vemos. El 14 de mayo de 1955 fue firmado en la ciudad polaca de Varsovia el pacto con el que iniciaron las tensiones entre la entonces Unión Soviética y la OTAN. Denominado oficialmente Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, el acuerdo militar fue adoptado por el campo socialista de Europa del Este como un medio de equilibrar el poder otantista. Con la disolución de la URSS, la Alianza Atlántica se enfrentaba a una nueva realidad, el reordenamiento geopolítico posguerra fría. En tiempos recientes, la expansión de la OTAN hacia el denominado espacio postsoviético ha supuesto una amenaza para Rusia, aunque la organización intente demostrar lo contrario. La inclusión de naciones del antiguo campo socialista en el seno de la organización militar, como Hungría, Polonia y República Checa en 1999, Eslovenia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía en 2004 y Croacia y Albania en 2009, estaba enmarcada en contener lo que los miembros del ente consideraban un expansionismo
imperialismo ruso. Durante los últimos años, la OTAN y Moscú han protagonizado una escalada de tensiones. Con la adhesión de Crimea a Rusia, las confrontaciones se han acrecentado por la negativa de los miembros de la Alianza Atlántica a reconocer la reinserción de la mencionada península como parte del gigante eslavo. En este contexto, la OTAN ha venido ejerciendo presión cerca de las fronteras rusas, sobre todo desde países bálticos como Polonia, donde posee una fuerte presencia militar con al menos 4.500 soldados estadounidenses. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que la organización militar pretende expandirse hacia el Mar Negro. El anuncio lo hizo tras reunirse con el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal. Por su parte, el jefe de la Delegación de Control de Armas de Rusia, Konstantin Gavrilov, durante el seminario de doctrina militar de alto nivel coordinado por la OSCE, alertó sobre las intenciones expansionistas de la OTAN por las fronteras de su país. El funcionario ruso aseveró que Moscú no busca la confrontación ni la escalada de tensiones, sino que apunta a desarrollar un diálogo constructivo con la alianza guerrerista. En la conferencia de seguridad de Múnich del pasado año, Stoltenberg aseguró que el orden internacional enfrenta el desafío de poderes autoritarios en clara referencia a Rusia y China, mientras hacía un llamado a la comunidad internacional a hacerles frente. Vamos a someter este tema a análisis. Recibimos por ello a nuestros invitados. Desde Rusia nos acompaña Cristiana Mesa, especialista en temas de Rusia, autora además del libro La paternidad del mal. Y desde Argentina recibimos a Silvina María Romano, miembro del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC, investigadora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICET. Ambos gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenidos a esta jugada crítica. Voy a empezar por las damas, si me permite Cristian, y se mantiene con nosotros en línea, para preguntar con Silvina. Me gustaría desglosar este tema, hay mucho que decir, y hacerlo por partes también nos ayuda a poder no solamente poner las aristas sobre la mesa, sino también para que nuestros televidentes de América Latina, el Caribe y el mundo puedan entender de qué realmente estamos hablando. Muchos miembros y líderes del mundo hablan de la neutralidad de la OTAN como una característica fundamental. Otros lanzan críticas porque dicen que hay una pérdida de identidad. En medio de este contexto, te quiero preguntar, ¿cómo calificamos entonces el papel de la OTAN, sobre todo en los últimos conflictos bélicos registrados en Europa, sobre todo en el este de ese continente, y más aún cuando hay posturas encontradas? Por un lado vemos a un presidente ucraniano decir, nos han cerrado las puertas, siempre quisimos formar parte de la OTAN, ahora sabemos que no lo vamos a hacer. Por otro lado, Bosnia, que insiste en su adhesión a la Unión Europea y también formar parte de la línea de la OTAN. Y por otro lado, escuchamos a un presidente serbio decir, no me interesa formar parte de la OTAN porque no olvidaremos los crímenes contra nuestros niños desatados en 1999. ¿Se trata simplemente de discursos políticos? ¿Cómo lo calificas? ¿Cuál es tu lectura? Bienvenida. Hola a todas y todos. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, dispuesta a clarificar algunas cosas. Con respecto a la postura de la OTAN como neutral, bueno, es complicado que una alianza militar tenga una postura neutral en general, ¿no? Me parece que si vamos al momento en que se crea la OTAN, por cierto, que es una alianza de seguridad, los albores o el inicio de la Guerra Fría, bueno, su objetivo era contener al comunismo, claramente dicho. Así como se firmó en América Latina el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en una línea similar, digamos. Pero con la perestroika, con la desarticulación de la Unión Soviética, ahí viene la parte curiosa, ¿no? De que sigue en pie la OTAN. No se pone en cuestión la persistencia de una alianza de seguridad que tenía como misión, como origen, una disputa con el bloque comunista que ya en ese momento estaba desarticulando y además estaban haciendo acuerdos pertinentes para que en ese momento entonces el Estado ruso ingresara al sistema capitalista internacional, de modo tal que ahí hay una primera voz de alarma, ¿no? ¿Por qué perdiste la OTAN? Defendiéndose de qué o qué intereses. Bueno, y ahí está, ¿qué intereses defiende? La OTAN es una alianza de seguridad organizada en torno a la arquitectura institucional internacional generada después de la Segunda Guerra Mundial y liderada por Estados Unidos. Ya existen muchas otras organizaciones, pero esta en particular llama la atención porque era una alianza de seguridad. Entonces, ¿qué intereses persigue? Bueno, esta cuestión de contener la contención del comunismo tan famosa por Kelan,
el que articuló un poco la ideología y la terminología de Guerra Fría. Bueno, ¿qué pasa? Desaparece este enemigo, pero ¿por qué persiste y cuáles son los intereses ahí? Bueno, los intereses tienen que ver con las esferas de influencia. Y a mí me gustaría remarcar esto, porque durante la Guerra Fría era muy fácil hablar, incluso en los medios de comunicación, de guerra, esferas de influencia, es decir, las áreas donde las potencias consideran que tienen la potencialidad de expandirse o de adquirir determinados territorios, sea para cuestiones comerciales o sea incluso de presencia en territorio, ¿verdad? Para Estados Unidos y la OTAN, por ejemplo, el hemisferio occidental es esfera de influencia de Estados Unidos. No puede haber ninguna otra potencia que detente ese espacio. Para la Federación Rusa, la esfera de influencia son los ex países de la Unión Soviética y sobre todo los países que son limítrofes con su Estado. Entonces, esa es una perspectiva estratégica, digamos, de guerra que suele no estar tan presente en los relatos del periodismo, cómo planteamos los conflictos, ¿verdad? Pero hay una cuestión que es de táctica, estrategia de defensa y de seguridad clara, y que además, como bien comentaron, cuando se desarticula la Unión Soviética, una de las promesas de los países occidentales era no expandirse hacia esa esfera de influencia. Entonces, bueno, con el correr de los años, imagínense, 30 años después, ya la OTAN había anexado por lo menos 13 países de esa esfera de influencia a pasarlos a una organización, una perspectiva política e ideológica más vinculada a la doctrina de seguridad de la OTAN, ¿verdad? Entonces, la neutralidad es complicado verlo, tanto la postura de Rusia, ¿verdad?, como la postura de la OTAN. Me parece que la cuestión de la neutralidad no sería el punto de partida para encontrar ningún tipo de acuerdo, sino más bien asumir de que no hay neutralidad y trabajar más en términos de diplomáticos, con lo que queda en pie de esta arquitectura institucional internacional, con lo que queda en pie, digo, la arquitectura institucional de corte occidental, que viene de fines de la Segunda Guerra Mundial, trabajar con eso en pos de generar un acuerdo que de alguna manera salve las necesidades, los intereses de cada una de las partes. ¿Es complicado? Sí, pero me parece que convocar a mayor enfrentamiento o enviar más armas a Ucrania o incluso invitar a la población civil a que se arme, me parece que eso no es la salida ni para este conflicto bélico ni para ninguno, pero sobre todo en este caso donde vemos que tanto la OTAN en representación de Estados Unidos, la Unión Europea, ha perdido poder específico en el tablero geopolítico mundial y está ahora sí frente a un Estado, la Federación Rusa o China, incluso en la India, que pueden hoy sí plantear los puntos con los que van a discutir, de lo que se va a discutir, y bueno, habrá que sentarse a debatir desde ese lugar que es muy diferente al de la década final de los 80, principios de los 90. Sin lugar a dudas, ahí está el primer matiz que nos brinda Silvina María Romano. Vamos a sumar a Cristian Lamesa, que también nos acompaña en directo. Cristian, hablemos de los famosos dividendos de la paz, entre comillas lo voy a poner. Tras la estrategia que despliega la OTAN en los últimos años, ¿cómo calificar su papel sobre todo? ¿Y qué coincidencia hay sobre el manejo de seguridad y defensa que implementa Europa con la política de seguridad y defensa en los intereses de Estados Unidos? Porque si revisamos la estrategia militar que despliega la OTAN, por ejemplo, tras la invasión a Afganistán, por mencionar un solo hecho, son los mismos que se emplean en la actualidad. Es decir, ¿qué ha cambiado? Y si realmente esto le está llevando un declive total, como califican algunos otros expertos, en torno a esa secuencia histórica de los hechos que además nos llevan a ver el papel fundamental que juega o que seguirá jugando la OTAN. ¿Qué opinas? Bueno, primero, buenas noches desde aquí, desde Moscú. Un placer estar hablando con ustedes, Paola. Tuve un problema, perdí el retorno en la primera parte de la pregunta. ¿Serías tan amable de repetírmela brevemente, por favor?
Hablar contigo es un poquito el tema de este aspecto. Hemos visto el desempeño del papel de la OTAN en los últimos años, hasta el 2021, cuando además se hacía la participación en pro de la defensa de los dividendos de la paz, socavando además la seguridad y soberanía de los países bajo ese pretexto de la lucha contra el terrorismo, que se convierte en una escalada global, en una arremetida profunda que hace además Estados Unidos. Pero quiero saber qué realmente se aplica. ¿Hay una verdadera defensa de la política europea que comulga con la defensa que plantea Europa? Es decir, ¿realmente hay una organización que responde a los intereses de ambos bloques o tan solo responde a intereses de un solo bloque? Identificar cuál es y a qué mando realmente responde, es decir, ¿quién manda realmente en la OTAN? Bueno, indudablemente quien manda en la OTAN es Estados Unidos. Desde un comienzo, desde el mismo nacimiento de la organización, el eje que dirige todas las decisiones de esta organización de la Alianza Atlántica es Estados Unidos, sin duda. Basta recordar su nacimiento en la presidencia de Harry Truman, para entender justamente que surge, como bien dijeron antes, como una alianza para responder a una supuesta amenaza, un supuesto peligro que representaba la Unión Soviética, peligro que nunca se plasmó en la realidad. Y desde ese mismo comienzo, digamos que a mi modo de ver, y por todo lo que yo he analizado, ha sido una organización militar que se ha dedicado casi de forma exclusiva a tener una política de acoso hacia la Unión Soviética en su momento y muy claramente hacia Rusia a partir de la caída de la Unión Soviética. Para esto que estoy diciendo, basta recordar simplemente el hecho histórico de que en 1954 la Unión Soviética formalmente pidió el ingreso a la OTAN, el cual fue denegado, por supuesto, en términos muy duros para lo que es el lenguaje diplomático, o sea que esta política de puertas abiertas no están de puertas abiertas. El argumento que esgrimía la Unión Soviética para este pedido justamente era el conjurar con este hecho cualquier escenario de peligro, ¿no? Estando todos unidos en la misma alianza. Y no solo que fue rechazado este pedido, sino que al año siguiente, en 1955, y como si se tratase de un gesto perverso, a pocos días de celebrarse, que se sabe, cualquiera que conoce un poco de Rusia y de la ex Unión Soviética sabe que los 9 de mayo es el Día de la Victoria, es un día que se conmemora con gran alegría por la victoria sobre el nazismo, pero también con una profunda congoja, porque a este país le costó 27 millones de vidas, y apenas unos días antes de este hecho, la OTAN recibe en su seno a la por entonces República Federal Alemana, un país que fue el que perpetró ese ataque genocida contra la Unión Soviética y que en la teoría, por los acuerdos a los que se había arribado en Yalta, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, entre Churchill, Roosevelt y Stalin, era un país que tenía que estar garantizada la desmilitarización del mismo, de Alemania. Lejos de esto, se lo ingresa en una alianza militar cuyo objetivo era tener una política agresiva hacia la Unión Soviética. Entonces, y obviamente apenas unos días después es que la Unión Soviética, como respuesta a este gesto hostil de recibir a Alemania en su seno, como bien decía la compañera que habló antes de mí, fue que se crea el Pacto de Varsovia, ¿no? A partir de ese momento, siempre obviamente esta alianza militar sirvió no solo como herramienta y más profundamente después de la caída de la Unión Soviética, como herramienta geopolítica militar de avasallar por la fuerza a otros países, sino que también ha significado un gran peligro para la paz mundial. Esto es indudable, basta ver algunos de los hechos que ya enumeraron
los cuales le recordó brillantemente el gobierno chino hace pocas horas, hace pocos días, cuando inclusive le recordó que parte de la sangre que tiene en las manos es por el ataque y la destrucción de la embajada china en Belgrado en 1999. Y es bueno este tipo de oportunidades que brindan ustedes a través de Telesur, porque para entender el presente es fundamental conocer el pasado. Y porque esto que está ocurriendo hoy en Ucrania no se explica si no se conoce ese pasado, si no se conoce esta política que violó acuerdos, violó lo que fue el acuerdo Rusia-OTAN de 1997, y que tiene en su seno, con esto ya iría cerrando, tiene en su seno países como Polonia, que implican un severo riesgo para la paz mundial. Basta ver justamente lo que está sugiriendo ahora, lo que va a sugerir en el día de mañana, según los anticipos del presidente de este país, de enviar una fuerza de paz, entre comillas, de paz, a Ucrania, lo cual ya está claramente determinado por Moscú, que va a ser tomado como un ingreso en el escenario bélico de la Alianza Atlántica, con las derivaciones que esto puede tener. Y esto respondiendo simplemente a los intereses expansionistas que Polonia tuvo a lo largo de su historia, que yo también traté en mi libro. Entonces, esto es todo un cóctel muy, muy explosivo, muy, muy volátil, ¿no? Que obviamente responde a los intereses de Estados Unidos, pero aparte tiene estos componentes libres que generan mucho peligro. Y por otro lado, tenemos al secretario general Jens Stoltenberg, que realmente si hay algo de lo que hace gala es de la falta de tacto y de diplomacia con sus declaraciones, como algunas semanas antes, unas 2 semanas, si mal no recuerdo, antes de que iniciase Rusia la operación militar, cuando dijo que si el problema de Rusia, el problema de Moscú era tener demasiada OTAN dentro de sus fronteras, iba a tener más OTAN cerca de sus fronteras. Tal vez esto se puede explicar teniendo en cuenta su nacionalidad noruega y teniendo en cuenta el pasado nazi del país escandinavo, porque hay que recordar que Noruega fue invadida por los nazis al comienzo de la guerra. Fue gobernado por un gobierno autónomo noruego que respondía a los nazis con gran simpatía por ese régimen, y recién se retiraron las tropas el 7 de mayo de 1945, un día antes de la capitulación en Occidente. Digo esto porque por el uso horario aquí se celebra, como dije antes, el 9 de mayo. Entonces tal vez esta rusofobia tan profunda se explique un poco con este hecho. Sin lugar a dudas, parte de la historia que además nos ayuda a entender el por qué estamos en esta situación y en este momento que atraviesa también la crisis que se desata sobre todo al este de Europa y la participación indirecta de la OTAN en territorio, aunque ya hay un pronunciamiento marcado del despliegue de fuerzas de seguridad que podrían derivar en un escenario bastante crítico. Le pregunto, Silvina, ¿cómo ha cambiado la participación de la OTAN, sobre todo marcada en una fecha, el 11 de septiembre, tras la invasión a Irak, donde además recordemos que países como Francia, Alemania, Luxemburgo estaban desafiando la conformación del statu quo de la OTAN, es decir, porque sabemos que hay un memorándum donde establece que las decisiones de la OTAN deben desarrollarse de manera casi unilateral, no colectiva, y eso pone en riesgo también el hecho de los intereses de Europa. La gran pregunta nace allí: ¿por qué Europa no se ha decidido a crear un comando militar que responda a sus propios intereses y siga supeditada a los intereses de Estados Unidos? ¿Podrá ser otra organización que de alguna manera pueda desafiar la existencia de la OTAN? ¿Nos estaremos enfrentando a ese escenario? ¿La OTAN prácticamente va en declive? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, varias cosas se abren de tu pregunta, ¿no? Por un lado, lo del 9/11, ¿no? ¿Qué justificó el 9/11 con toda la tragedia que implicó? ¿Verdad? Estamos hablando de una tragedia, del 9/11, pero ¿qué justificó? Justificó una reorganización de los aparatos de seguridad estatales, tanto primero en Estados Unidos, luego también exportado a los países de la Unión Europea, de una mayor vigilancia
hacia adentro de sus poblaciones, a través de la ley patriótica, y sobre todo en virtud de las relaciones con el Medio Oriente, las relaciones, los conflictos, las tensiones. Ese tipo de hechos, ¿no es cierto?, lo que abre es una caja de Pandora y una serie de premisas que ya estaban planteadas desde antes, y sabemos lo que es el American Century, estaba este documento, ¿verdad?, y donde Estados Unidos se pone en ese rol de hegemón absoluto y de mover las fiestas de la geopolítica transnacional de acuerdo a sus propios intereses y sobre todo las corporaciones transnacionales vinculadas al complejo industrial militar, pero no solo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la Unión Europea? Yo creo que hay un ejemplo que podemos dar, que es la transición, por ejemplo, la transición de España del franquismo a la democracia, ¿verdad? ¿Cuál fue, y recordemos, estamos hablando de los 80, cuál fue una de las condiciones que le pone Estados Unidos al Estado español para ingresar, para que ingrese a la Unión Europea? Fíjense, tener en su territorio bases de la OTAN. Hay bases de la OTAN, estamos hablando de la base de Rota, por ejemplo, donde hay miles de marines pasan por ahí en un territorio, piensen, muy cerquita a donde un espacio estratégico muy cerca al norte de África. Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿qué puede hacer España en estos momentos, por ejemplo, para desvincularse y tener una postura autónoma, si se quiere, a lo planteado por Estados Unidos? Es muy complicado. Tiene 3 bases de la OTAN en su propio territorio. Y lo mismo con la conformación de la propia Unión Europea, que tiene un pasado desde la Comunidad Económica del Carbón y el Acero hasta la Unidad Económica Europea, pero que conocemos hoy como la Unión Europea, tutelada por Estados Unidos en términos económicos y políticos, que debería ordenarse en virtud de los intereses de los organismos internacionales planteados después de la Segunda Guerra Mundial y los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? La guerra está mucho más cerca de la Unión Europea que del territorio estadounidense. Me parece que es una muy buena oportunidad para que la Unión Europea pueda, reivindicar una cierta autonomía frente a esto, buscar una forma de negociar diplomáticamente con el Estado, con la Federación Rusa, y ya hablando de utopías, ver la posibilidad de integrar a la Federación Rusa a ese territorio, digamos, de alguna manera legal, político, que es la Unión Europea. Ya se me van a decir, soy una utópica, pero bueno, de alguna manera hay que buscar salidas, y otra vez repito, la salida no va a estar en alimentar la guerra. La guerra no es el conflicto que no define nada, ya lo sabemos, que pasó en Afganistán, en Irak, en Siria, es decir, no hay nada, todos pierden en la guerra, menos por supuesto las empresas del complejo industrial militar, de las cuales han aumentado las acciones, por supuesto, desde febrero hasta ahora, y me parece con una altísima responsabilidad esto, sobre todo empresas, porque las que están en el top 10 son empresas estadounidenses, Lockheed Martin, Bison, que han aumentado sus ganancias en virtud de qué, ¿no es cierto? Y vamos a hablar otra vez, el complejo industrial militar no es solamente estadounidense, hay muchos intereses en la Unión Europea, y Rusia y China también tienen su responsabilidad en esto, pero entonces, ¿qué queda para la población mundial? Bueno, es un momento en el que tenemos que decir que hay que detener los conflictos bélicos y volver a apelar a la diplomacia, con las herramientas y las limitaciones que tengamos, pero apelar a esta línea. Quiero agradecerte, Silvina María Romano, por tu análisis crítico en torno a esta situación, y a Cristian La Mesa también por ponernos en contexto en todo lo que es materia histórica, que nos ayuda a entender no solamente el papel que juega la OTAN, sino también los países miembros de esa organización transatlántico norte, y además las implicaciones y riesgos y estrategias que se manejan no solamente de lo que se conoce a través de los medios de comunicación, sino tras bambalinas, que nos ayudan a entender los verdaderos intereses, no solo geopolíticos, sino también geoeconómicos, porque recordemos que la guerra es un negocio que no tiene pérdidas, porque mientras se suscitan estos hechos de escalada de tensiones, sobre todo al este de Europa, se sigue armando Ucrania, se sigue comprando armas, no se ha detenido esto, mientras se avisora una galopante hambruna para este año y el próximo año en medio de esta tensión, cuando además ya el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho: vamos a seguir vendiendo energético a Europa, pero que nos paguen en rublos, no aceptaremos ni euros ni divisas. El panorama se complica también
desatando también quizás una posible crisis económica global. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Vamos a marcar, ¿les parece una nueva pausa? Les reiteramos nuestra jugada estratégica para que participen con nosotros. Si la OTAN decide desplegar sus fuerzas hacia Ucrania, ¿qué tipo de escenario de confrontación se desataría? ¿Y cómo calificar el papel de la OTAN en los conflictos desatados en Europa y Oriente Medio? Ya sabe que su opinión nos interesa. Al regreso profundizamos el análisis. Ya volvemos. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Vamos a proseguir con el análisis. Desde Argentina nos acompaña Lido Lacomini, periodista, analista de política internacional y geopolítica, a quien recibimos. Qué placer tenerte en esta jugada crítica. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, hablar de la OTAN en la Argentina de hoy, en este momento, a pocos días del 2 de abril, es decir, a 40 años de la Guerra de Malvinas, no podemos dejar de remarcar que lo que existe en la ocupación de Malvinas hoy no es solamente Gran Bretaña, es la OTAN. Gran Bretaña como miembro fundamental de esa organización internacional dirigida por los Estados Unidos y aliado estratégico de primer orden de Estados Unidos, es quien permanece y desarrolla la ocupación militar en Malvinas, modernizando en los últimos años todo su dispositivo estratégico. Es decir, el gobierno de Boris Johnson ha modernizado las instalaciones de defensa fuertemente, dotando de un nuevo sistema misilístico a su defensa y fortaleciendo de todas maneras el dispositivo militar de la isla, que se erige como una base de sustentación de las políticas de la OTAN en la perspectiva del Atlántico Sur, del cruce de los dos océanos, Atlántico y Pacífico, detrás de Tierra del Fuego, y en la cercanía de la Antártida, territorio fundamental de disputa para los próximos años por las reservas estratégicas que contiene. Y por otro lado, por supuesto, es una base hacia el resto de América Latina, es decir, la amenaza norteamericana hacia los países de América Latina se expresa a través de la OTAN en las Islas Malvinas. Por eso para la Argentina, este problema que hoy tenemos con la OTAN a escala internacional adquiere una relevancia particular porque nos afecta de una manera directa, estrictamente directa. Recordemos que el fortalecimiento de la alianza británico-norteamericana que se produce en los momentos en que la Unión Europea se pone detrás de ella, por supuesto implica un papel de la OTAN y un papel de las Malvinas más destacado. A nosotros nos es conveniente siempre la distancia del resto de la Unión Europea de Gran Bretaña, porque en ese caso la Unión Europea tiende a tomar distancia en su pronunciamiento sobre la soberanía de las Islas Malvinas y en las reclamaciones argentinas en las Naciones Unidas. Este es un tema de estrategia política internacional en el marco de la geopolítica mundial. Por eso para nosotros lo que esté pasando en este momento con la OTAN es de suma importancia y de incidencia directa en los intereses estratégicos de la República Argentina. Este concepto de reivindicación por las Islas Malvinas, que además no deja de ser un derecho y una petición inclaudicable del pueblo argentino y quizás de toda la comunidad latinoamericana a favor de esa nación suramericana, ¿cómo calificarías entonces el papel de la OTAN? ¿Como proteccionista o invasionista? Bueno, es una herramienta estratégica norteamericana y responde a las estrategias imperiales que tiene Estados Unidos y va variando de acuerdo a cómo varían su dispositivo internacional y sus intereses. Creo que en ese sentido la OTAN desde su nacimiento cumplió ese papel. Primero, disimulada entre los acuerdos tras la Segunda Guerra Mundial, pero en los últimos años claramente ha cumplido, inclusive teniendo en cuenta lo que pasó en Yugoslavia, es decir, las de Libia, las distintas intervenciones internacionales que ha tenido siempre al servicio del interés norteamericano y de la geopolítica norteamericana. En este momento
cumple un papel importante en cuanto a tratar de generar una atracción fuerte sobre el resto de Europa para enfrentarla con Rusia y por supuesto detrás de ello en su estrategia contra China como cosa fundamental. En ese sentido también hoy tiene un papel específico, distinto quizás de otras épocas, porque tiene que ver con el momento de la coyuntura internacional del enfrentamiento entre Estados Unidos y las grandes potencias emergentes de Euroasia, en este caso de China y de Rusia como aspecto fundamental, pero no olvidemos que se extiende mucho más allá. Venimos de la salida norteamericana de Afganistán, ¿no es cierto?, donde ha perdido un lugar clave e importante. En ese sentido, esto es una especie de contraofensiva norteamericana para no retirarse enteramente del escenario tradicional que ha marcado el imperio norteamericano en el mundo contemporáneo. Ahora, Joe Biden anunciaba su visita a Polonia, lo hará el 25 de marzo, tras esta cumbre que se desarrolla en este momento en Bruselas de la OTAN. ¿Qué esperar de este encuentro cuando las decisiones se asumen de manera unilateral por parte de Estados Unidos sin la convocatoria o prácticamente el consenso del bloque? Y con ello también preguntarte qué hay detrás de la última declaración vertida también por Jens Stoltenberg, que decía vamos a desplegar fuerzas de paz, así lo ha calificado de la OTAN, a Ucrania. ¿Ante qué escenario irreversible nos podríamos enfrentar? Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay una línea roja que ha trazado Moscú y que, digamos, está en pleno derecho de realizarlo, porque obviamente la expansión continua de las fronteras de la OTAN rodeando su territorio han tocado sensiblemente, ¿no es cierto?, los límites de lo que es la necesaria defensa de Rusia, su territorio y no solamente su territorio, su desarrollo en el sentido de sus alianzas estratégicas en toda la región. En ese sentido creo que es altamente peligrosa y por supuesto sigue jugando en los bordes de la amenaza de un hecatombe nuclear, ¿no es cierto?, que es lo que todos tememos y lo que estaría detrás de una confrontación que fuera más allá de los límites actuales. Yo creo que por ahora, creo que Estados Unidos apunta a una estrategia que es utilizar a Ucrania, utilizar a los ucranianos como carne de cañón de una guerra prolongada que le permita desarrollar paralelamente una actividad comunicacional y política donde se desarrolla una guerra paralela por las conciencias y es el terreno donde más ventajas puede llevar a apoyar una cultura de décadas de predominio de la cultura norteamericana en muchas partes del orbe, particularmente en Europa y algunos lugares de América Latina. En ese sentido creo que esto es fundamentalmente un colocar la situación en tensión, un echarle las culpas y demonizar a Rusia mientras desarrolla de hecho y efectivamente una guerra interpósita a persona, es decir, no pone un soldado, no paga con sus propios muertos, los muertos los pone Ucrania enteramente. Ahora, mientras Biden decide participar de esta cumbre, no solamente de la OTAN, sino viajar a Polonia, participar de la reunión de la Unión Europea, del G7, en un lobby que aparentemente trata de conseguir más apoyo en torno a esta narrativa que teje Occidente de una supuesta, entre comillas, invasión que hace Rusia a Ucrania. En este despliegue, en esta operación militar para proteger no solamente su territorio de una amenaza latente hasta nuclear, lo ha denunciado el propio Ministerio de Defensa y hasta el propio presidente ruso, sino también el hecho de la participación ya del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho dentro del grupo del G20 en Indonesia. Es decir, mientras Estados Unidos sigue tejiendo esta estrategia para aislar más de manera internacional a Rusia, Rusia al parecer se fortalece, inclusive lanzando ya una imposición económica y dice, venderemos crudo a los países que quieran comprar, pero en nuestra moneda, en rublo, no en divisa ni tampoco en euro, lo que va a complicar aún más la situación de ese efecto boomerang de las sanciones que imprime no solamente Occidente, sino también la Unión Europea. Bueno, me alegra que usted haga mención a la tercera guerra, que es la económica. Yo decía que hay una guerra bélica, ni militar, hay una guerra comunicacional por la conciencia y hay una tercera que es la guerra económica, que indudablemente Estados Unidos también ha buscado, pero creo que es la más desfavorable, la que en un terreno en el que evidentemente tiene todas las de perder. Primero porque la potencia económica rusa está de alguna manera sostenida por el otro gigante asiático que es China, que está en un momento también de disputa dura por el papel de su moneda, el yuan como moneda internacional en detrimento del papel del dólar.
esta situación económica, el problema de la crisis energética y el problema de la crisis del petróleo pone en serias dudas el mantenimiento del dólar como patrón de la moneda internacional de intercambio. Creo que aparecen, así como aparece el rublo en esta movida de Rusia intentando negociar su petróleo, aparece el yuan, por otro lado, desde el lado de China, que de hace tiempo viene discutiendo la inclusión y el papel del yuan en la economía internacional y sobre todo en las políticas de intercambio mundial. Creo que esto apunta al estallido de una posible crisis financiera de Estados Unidos, que es el talón de Aquiles de esta ofensiva que Estados Unidos está llevando adelante. Eludió la guerra directa hasta ahora, hasta el momento, es decir, eludió comprometer su propia fuerza porque no tuvo el respaldo suficiente de los otros países europeos que intentan desmarcarse, apoyan a la OTAN de palabra, pero en los hechos no pusieron la carne en el asador. Estados Unidos tampoco lo pudo hacer. Desarrolla la guerra comunicacional y en la guerra económica va perdidoso, creo yo, de entrada, y es un talón de Aquiles del cual difícilmente puede eludir y pueda salir. Y no hay que poner o dejar de lado, sin lugar a dudas, también el hecho de que Estados Unidos quiere desplegar aún más su fuerza con el famoso acuerdo militar del AUKUS para imponer más presión a China, tal vez como parte de su estrategia en medio de esta tensión que vive el este de Europa, sobre todo por la crisis en Ucrania, y que formaría parte también de una de las presiones contra el gigante asiático para evitar que le sirva de salvavidas económica justamente a Rusia. Pero vemos ya el movimiento del yuan como una moneda fortalecida que podría derivar quizás en la desdolarización o quizás el cambio del sistema financiero como lo conocemos actualmente a través del dólar. Quiero agradecerte, Lido Lancomini, por habernos acompañado en este análisis oportuno, por tu tiempo para Telesur y por tu lectura geopolítica. Muchas gracias a ustedes por la participación. Gracias. A usted por atender nuestra llamada. Finaliza el programa de hoy. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez. Será hasta un próximo encuentro.